La sangre de Cristo nos ha redimido de todo pecado, pero esto no pudo efectuarse sin que en este mundo existiera un ungido de Dios. Sí, nuestro Padre en la fe. Sí, el apóstol de Jesucristo. Sí, nuestro hermano Nazón Joaquín García, amigo de Dios y embajador del reino de los cielos. La sangre de Cristo nos ha redimido de todo pecado, pero esto no pudo efectuarse sin que en este mundo existiera un ungido de Dios. Sí, nuestro Padre en la fe. Sí, el apóstol de Jesucristo. Sí, nuestro hermano Nazón Joaquín García, amigo de Dios y embajador del reino de los cielos. Ir al presente, a lo más sublime para mí en lo de mi comprensión. Este pueblo es propiedad de un siervo de Dios. ¿Tenemos un dueño aquí en la tierra o no lo tenemos, hermano? Pero todos los que así crean, digámoslo, nuestro dueño es el apóstol de Jesucristo, Samuel Joaquín Flores. Porque con su autoridad nos ha comprado, hermano. La sangre de Cristo sola no te puede comprar. Yo no sé si estáis de acuerdo con su hermano o no. La sangre de Cristo sola no me puede comprar. Va unida la sangre de Cristo y la autoridad del apóstol del Señor. Hermanos que están en la calle, mi voz llegue hasta vosotros, no solamente, hermanos, como un sonido, sino como una bendición, como un abrazo espiritual, como un ósculo de amor. Aunque estéis allá afuera, hasta allá lleguen mis brazos espiritualmente y mis labios se extiendan cual un ósculo de amor para desearos bendición. Hermanos que en el mundo estáis esparcidos y pertenecéis a la iglesia que Dios ha redimido a través del apostolado, que el Señor os bendiga. Y pertenecéis a la iglesia que Dios ha redimido a través del apostolado. La sangre de Cristo no sirve de nada sin el panzón. La sangre de Cristo nos ha redimido de todo pecado, pero esto no pudo efectuarse sin que en este mundo existiera un ungido de Dios. Sí, nuestro Padre en la fe. Sí, el apóstol de Jesucristo. Sí, nuestro hermano Nazón Joaquín García, amigo de Dios y embajador del reino de los cielos. ¿Estás seguro de esto? Bueno, Es muy doloroso escuchar este tipo de grabaciones y de audios, porque uno fue en algún momento miembro de esa institución religiosa y la familia de uno todavía está ahí engañada por una maldita idolatría de la cual nosotros siempre culpamos a la católica. Ahora la iglesia, la luz del mundo, se convirtió en lo mismo. Tenemos con nosotros aquí en el panel también a una persona a la cual yo respeto mucho. Personalmente le tengo un gran respeto a Carlos Arciénega, porque es una persona que, aunque no es parte de la luz del mundo, siempre ha estado en esta lucha con nosotros. Y aparte de eso, es una persona que tiene una noción, un conocimiento bíblico bastante grande. Entonces le vamos a dar, por favor, habla con toda la gente que te está escuchando en estos momentos, que ahorita llegan a alrededor de 150, después se retiran poquito, luego regresan, pero no tengo ninguna idea que a través de la semana te van a escuchar miles de personas, al brother Sergio y a ti. Adelante, por favor, Carlitos. buenas tardes, Apocalipsis, buenos días, buenos días, hermano Sergio, buenos días a toda la audiencia que se encuentra por allí a la escucha. Estaba escuchando que estaban recalcando mucho la frase horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo.
todas las sentencias bíblicas, no sé por qué los dirigentes de esta iglesia, de esta institución religiosa, se han hecho a propósito acreedores a ellas. No sé si han observado, todas las sentencias bíblicas aplican perfectamente a ellos, todas las maldiciones bíblicas aplican también a ellos, pero ellos a propósito no sé con qué intención las hagan. En este caso, la frase horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, aplica a la cúpula de la Iglesia La Luz del Mundo, particularmente a Nazón Joaquín y a todas las personas. Nazón Joaquín es un falso Cristo y tiene sus falsos profetas que son sus pastores. El video que acabamos de escuchar habla de que la sangre de Cristo no vale si no existe Nazón Joaquín. También hemos visto cómo Nazón ha pisoteado y ya ha torcido la doctrina de Cristo y se ha convertido en un anticristo. Por eso les puse por ahí en los comentarios Hebreos 10 del 28 al 30. Esta sentencia aplica para lo que acabamos de escuchar en el video. Dice, no hay misericordia para el que desprecia la ley de Moisés. Es condenado a muerte por el testimonio de 2 o 3 personas. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, con la cual fue santificado y ya insultado al Espíritu don de Dios? Conocemos al que dijo, a mí me corresponde la venganza, daré a cada cual su merecido. Y también el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hebreos 10, del 28 al 30. Para el video que acabamos de escuchar, aplica perfectamente esta cita, porque en este caso, Nazón Joaquín tiene por inmunda la sangre del pacto. Y lo vimos, Samuel Joaquín también la tenía por inmunda, porque él dice que hemos sido comprados, redimidos por el apostolado, no por Jesucristo. Entonces es como para que reflexionemos. Por ejemplo, cuando se habla de un evangelio diferente, esa maldición también cae para ellos, porque si ahorita, no sé si viste el otro video que te mandé, Apocalipsis, el del pastor, ese video lo grabé en Veracruz, es un video cortito de 1 minuto, no sé si lo tengas por ahí. Sí, estoy trabajando en él, dame un bueno, ok, bueno, mientras tanto voy a leer lo que quiero explicar de ese video. El evangelio es la buena nueva de salvación, y el evangelio, el pastor que habla en ese video lo explica muy bien, y explica el evangelio de Cristo y después explica el evangelio maldito de la luz del mundo. Primero dice que tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Evangelio significa buena nueva o buena noticia. Esa es la buena noticia. Y este pastor mismo aclara allí en ese video el otro evangelio, dice, pero ahora, como Jesucristo ya se fue y ya no está, ahora debemos decir, tanto amó Dios al mundo que ha enviado un apóstol de Jesucristo, obviamente para el que crea en su elección, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y esto lo podemos encontrar en Gálatas 1, del 6 al 9. Me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les predica un evangelio distinto al que les hemos predicado, sea anatema. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito. Porque de tal manera amó Dios al mundo, dice la palabra del Señor, que envió a su Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero su Hijo se fue, hermanos, ascendió a la diestra del Padre. Ahora el amor de Dios se ha manifestado en el apóstol del Señor. Nosotros podemos decir, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado un apóstol de Jesucristo.
Porque Él es, hermanos, el intercesor. Él es el que nos une con Cristo. Qué hermoso es entender esto, hermanos. ¿Lo entendemos otra vez, hermano? Porque hay una obra en nuestro corazón. Esa obra, hermanos, hay que cuidarla. El día que dudemos de la elección, entonces sí se acaba todo. Porque ahí depende, hermanos, la salvación. Carlitos, por favor, explícale a la audiencia estas palabras de maldición de esta persona. Carlos. Carlitos. Carlos. Vuelve a meter. Perdón, discúlpame, estabas afuera de la audiencia. Ok. Explícales nuevamente las palabras de maldición de esta persona que acaba de hablar, por favor. Ok, el evangelio, como él dijo, el evangelio, la buena nueva, está en Juan 3, del 16 al 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, el evangelio, es la buena noticia que nos vino a predicar Jesucristo y que después predicaron los apóstoles. Entonces, voy a leerles Gálatas 1, del 6 al 9. Quiero recordarles, hermanos, me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les predica un evangelio distinto del que les hemos predicado, sea maldito. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito. Si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibió, sea maldito. Gálatas 1, del 6 al 9. Entonces, como dije en la intervención anterior, todas las maldiciones bíblicas aplican para los pastores, sobre todo los de la cúpula de la luz del mundo, pero ellos hacen esa doctrina, no sé con qué intención, pero se maldicen a sí mismos. Entonces, lo que decía el hermano Sergio hace rato, que debemos aplicarnos a lo que está en las Escrituras, porque el apóstol Pablo dijo en tiempo pasado, dice, si alguno de nosotros les predica un evangelio distinto del que les hemos predicado, está en pasado. El evangelio ya se predicó. Pablo, el apóstol de los gentiles que somos nosotros, ya lo explicó para la obediencia de la fe en todas las naciones. A él se le dio por revelación. A los demás apóstoles, ellos fueron testigos de las enseñanzas de Cristo de propia persona. Ellos fueron testigos de su muerte, de su resurrección. Pablo fue el único apóstol al que se le reveló porque Pablo era contemporáneo de ellos. Entonces, ya no puede haber más revelación del mismo evangelio, porque obviamente si un apóstol anda diciendo que Dios le reveló el evangelio, es mentira porque lo leyó en la Biblia. Dice el apóstol Pablo a Timoteo, desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. La salvación, la sabiduría para la salvación está en las sagradas escrituras. Al final de su evangelio, no sé si el pastor tenga por allí el evangelio de San Juan, al final cuando el apóstol Juan dice que muchas cosas hizo Jesús en este mundo, muchas señales, que si se escribieran todas, no habría en el mundo libros para escribirlas, dice, pero estas empero se han escrito para que el mundo crea que Jesús es el Hijo de Dios y al creerlo sean salvos en su nombre. Algo así dice, estoy hablando de memoria ahorita. No sé si tenga la cita exacta por ahí, pastor. Es al final del Evangelio de San Juan. Sí, aquí lo tenemos, ahorita lo leo. Ahorita lo vemos, dice así, ahorita se lo leo. Es como el versículo
capítulo, sí, no me acuerdo. Aquí dice, es capítulo 21, verso 25. Desde el 24 dice, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas. Y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. No dice más ahí de que, no sé qué versión sea, pero hay alguna versión que habla de que se escribieron para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Algo así. Sí, esa es otra parte. Ok. Lo voy a buscar. Sí, pero sí dice así. Son escritas para que creamos en él y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Exactamente. Entonces, leyendo las escrituras, podemos alcanzar la sabiduría para adquirir la fe y mediante la fe adquirir la salvación, porque cuando el carcelero le preguntó al apóstol Pablo y a su compañero de prisión, que no recuerdo el nombre, dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? No le dijo, cree en la elección apostólica, le dijo, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Así es. Oye, hermano Carlos, hace unos días platicaba con Apocalipsis. Ajá. Y la pregunta que yo siempre me he hecho es que si la luz del mundo dice que tienen una doctrina revelada, que Dios se le reveló a Eusebio, yo mi pregunta es, ¿qué es lo que le reveló Dios a Eusebio? Si la revelación es algo que estaba oculto y se da a conocer. Esto ya estaba, cuando Eusebio empezó a predicar, ya estaba en la Biblia. Lo que hizo solamente es copiar. Entonces, para mí, esa doctrina, más que revelada, es una doctrina copiada. Exactamente, es una doctrina copiada, pastor, porque ellos ahora cuando ya entra uno en debate con ellos, ya dicen que Dios le volvió a revelar, o sea, porque no puede, al tocar el tema de que no puede haber otro evangelio, porque otra doctrina revelada nueva sería una doctrina maldita. Así es. Entonces ellos ahora dicen que Dios le revela lo mismo que le reveló a los apóstoles, o sea, que lo mismo que está en la Biblia, Dios se lo vuelve a revelar a su apóstol. Entonces eso no es revelación, eso es una copia. Entonces ya no es revelación, hermano. No, o sea, ya no es revelación porque ya estaba. Precisamente ese es el motivo por el que ya no puede haber apóstoles, porque la doctrina ya está revelada, ya no hay otra doctrina. ¿No? O la pregunta, como le decía yo, ¿qué es lo que Dios le reveló a Eusebio? ¿Qué es lo que podemos decir que no se sabía que él lo vino a revelar? Si ya todo estaba escrito. Es que el evangelio, hermano, es solamente uno. No puede haber otra revelación, y lo dice claramente el apóstol Pablo en Gálatas 1, del 6 al 9. Si alguien les predica un evangelio distinto al que les hemos predicado, sea anatema. Y dice claramente, les hemos predicado. O sea, el evangelio ya está predicado y el evangelio es muy sencillo. Quiero recordarles, hermanos, el evangelio que les anuncié. Ustedes lo recibieron y perseveran en él, y por él se salvarán si lo guardan como yo se los anuncié, a no ser que hayan creído cosas que no son. En primer lugar, les he transmitido esto tal como yo mismo lo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, también según las Escrituras, 1 Corintios 15, del 1 al 4. Entonces, otra revelación diferente a esa es maldición, y lo dice claramente el apóstol Pablo. Él mismo se puso bajo maldición. Y no sé si observa que dice, si alguno de nosotros o un ángel del cielo, ¿se acuerda que Samuel decía que era ángel? Pero es imposible porque los ángeles del cielo son inmortales. Entonces, ¿por qué se murió? También Aarón era el apóstol, era un ángel. Porque eso lo vengo escuchando yo, hermano, eso lo vengo escuchando yo desde que era niño, que es un ángel, que el ángel que trae el evangelio eterno para predicarle a los que moran en la tierra, y el otro que otro ángel, y puros ángeles. Falta que digan que Nazón también es otro ángel. Esos son ángeles celestiales.
No pueden ser ángeles, los ángeles celestiales, no sé si cuando Jesucristo dijo que cuando, o sea, hablaba del matrimonio y decía que una vez que estando en el cielo, ya no va a poder la gente casarse ni hacer lo que hacemos aquí, porque vamos a ser iguales a los ángeles, y exactamente no vamos a tener necesidad de comer, no vamos a tener necesidad de dormir, no vamos a tener necesidad de tener satisfacción sexual con un hombre, con una mujer o con un animal, sino que vamos a ser como los ángeles del cielo y además vamos a ser eternos. No, y la otra cosa, dice en otra parte, Dios hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. Entonces, un ángel es un espíritu. Entonces no pudo haber sido Samuel Joaquín un ángel bajado del cielo. Oye, hermano, quería hacer una pequeña intervención. Diga. Acostumbran mucho decir que para que ellos crean en el apóstol es una obra de Dios. Y como usted comentaba, son textos torcidos, porque la Biblia no dice así. Dice que aquellos hombres le dijeron a Jesucristo, ¿qué haremos para que hagamos las obras de Dios? Y él les dijo, para hacer la obra de Dios es que creáis en el que Dios ha enviado. O sea, no era una obra que Dios iba a hacer, era una obra que ellos tenían que hacer. Pero allí la luz del mundo lo aplica como que Dios es el que te pone a sentir, como que Dios es el que te hace pensar de esa manera, y eso lo hacen para encajar con la forma en que ellos han establecido ese apostolado. Porque a mí me ha tocado la vida de los 3 apóstoles y siempre ha sido lo mismo. ¿Cómo lo aplican? Nomás oiga usted los testimonios. Es que cuando falleció el otro, Dios me hizo sentir. Y cuando llegó el otro y se murió, Dios me volvió a hacer sentir. No, esa no es obra de Dios, es obra de nosotros. ¿Puede leer ese texto, hermano? ¿Cómo? Mire, cuando ellos le preguntan eso de la obra, si se fija, dice en el que Dios ha enviado. Exactamente, que creas en el que Dios ha enviado. Fíjese que todo ese texto de Juan 6, más o menos como del 24 en adelante, refuta la doctrina solito, porque si observa en el versículo 35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Allí voy a refutar hasta la Santa Cena, hermano. Le voy a decir por qué. Porque ¿sabe qué significa comer y beber la sangre de Cristo? Según Juan 6:35. A ver, ahorita lo vemos. Comer y beber la sangre de Cristo es venir a Él y creer en su sacrificio redentor. Dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Eso indica que Jesucristo se está refiriendo a Él en Juan 6:29, porque está dentro del mismo capítulo. Así es. Y en Juan 6:47, que es dentro del mismo capítulo, el capítulo 6, en verdad les digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Así es, esa es la verdad. O sea, todo el capítulo se refiere a creer en Jesucristo como el único enviado de Dios. Y en toda la Biblia yo les he preguntado a los hermanos de la luz del mundo y nadie me ha podido dar un texto y no existe, a menos que yo no lo haya encontrado. No hay un solo texto que pida explícitamente creer en la elección apostólica como requisito indispensable para ser salvo. Y si hay muchos textos que piden creer en Jesucristo. Por ejemplo, Juan 12:44-46, Jesús exclamó y dijo, el que cree en mí no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Y el que me ve a mí, no me ve a mí, sino el que me ha enviado. Y yo la luz he venido al mundo para que todo el que crea en mí no siga en tinieblas. Después Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo al que has enviado.
O sea, todo se refiere a que el enviado de Dios es Jesucristo. Después, cuando les he preguntado que dónde dice que debemos creer en los apóstoles, me han salido con Juan 17, 20 al 21, y dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. No dice que los que han de creer en ellos, dice los que han de creer en mí. El apóstol Pablo cuando narra en el tribunal, cuando defiende después de que el apóstol Pablo habló, que le dijo el juez ahí, por poco me persuades a ser cristiano, no le dijo tú eres un depredador sexual. El apóstol Pablo le estaba explicando su llamamiento allí y dijo, te libraré de tu propio pueblo y de los gentiles. Te envió a estos para que les abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz, del poder de Satanás a Dios, a fin de que por la fe que es en mí, por la fe que es en Jesucristo, no en el apóstol, reciban el perdón de los pecados y la herencia de los santificados. Hechos 26, el contexto está desde el 12 hasta el 18. Entonces, la parte que me interesa allí es, porque eso refuta Hechos 13:47, hermano. Dice, te libraré de tu propio pueblo y de los gentiles, te envió a estos para que les abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, a fin de que por la fe que es en mí reciban el perdón de los pecados, y el perdón de los pecados es la salvación. Entonces, por eso ahí dice, te he puesto por luz y salvación. No, ¿sí es que toda, hermano, es que toda la atención de la predicación en ese grupo religioso está centrado en el apóstol, en el apostolado. En otras palabras, como que interesa más para ellos que la gente esté enfocada en el apostolado y no en Jesucristo. Y entonces, no sé si usted oyó una grabación de un pastor de ahí de la Luz del Mundo, que me imagino que esa explicación no le gustó mucho, porque dice la palabra de Dios que nosotros no tenemos más de un Dios, un Padre y un Señor Jesucristo. Entonces, ese pastor decía, y es la realidad, nomás que esa explicación no les gustó mucho, de que se ha hecho un lado a Dios, se ha hecho un lado a Jesucristo y se pone enfrente el apóstol. Entonces, aún si usted se fija en los himnos, en los cantos que se cantan, ¿qué se hace? Se hace un lado a Dios, se hace un lado a Jesucristo y el apóstol es el que interesa. Aún, no sé si usted ha estado algún tiempo allí en la Luz del Mundo, pero cuando usted está en un culto y hablan de Dios, nadie dice nada. Hablan de Jesucristo, nadie dice nada. Pero no digan, el apóstol, gloria al Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que vale más para ellos el apóstol que Dios y que Jesucristo. Me he encontrado algunas fotos o imágenes por ahí que dicen, bueno, que no se ha visto una escalera que dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por Jesucristo. Y más abajo de la escalera dice, y nadie llega a Cristo si no cree en su elección, algo así dice la imagen esa. Sí. Es en referencia a cuando Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí, en Juan 14:6. Entonces ellos siguen insistiendo en que Jesucristo ya no está, que Jesucristo ya no es el camino, la verdad y la vida. Entonces, la palabra camino o puente vendría a ser el medio, por eso Jesucristo es el mediador, porque Él es el camino. Y yo creo que ahí aplica el texto que ellos también tuercen para decir que Jesucristo es, que el apóstol es Jesucristo, hombre de este último tiempo. Dice la primera carta de Timoteo del 3 al 7. Esto es bueno y agrada a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. La Luz del Mundo dice que llegar al conocimiento de la verdad es ir a la iglesia, la Luz del Mundo, pero el apóstol Pablo explica cuál es esa verdad.
porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, que en el tiempo fijado dio testimonio y se entregó para rescatar a todos. Por eso es mediador, porque él ofreció su vida en sacrificio por nosotros. Y entonces la función del apóstol la explica después, o sea, ese texto está muy completo, porque dice, este es el mensaje del que Dios me ha hecho predicador y apóstol, yo no miento, y es pura verdad, enseño a las naciones en forma creíble y sin errores. Primera de Timoteo 2, del 3 al 7. En los versículos anteriores, que son el 1 y el 2, dice, ruego que hagan oraciones, peticiones, hacimiento de gracias, todo eso. Eso, la oración del justo que ellos dicen que hacen a San Joaquín el día 1 de agosto, ¿no? Oiga, hermano, qué bueno que te toque este tema, dispense. La oración, eso que dice ahí, volvemos a lo mismo, textos torcidos. Porque allí, fíjese cómo dice, está alguno enfermo entre vosotros y llame a los ancianos de la iglesia para que lo unjan con aceite y la oración de fe salvar al enfermo. Y si estuviera en pecados, les serán perdonados. Pero luego dice, porque la oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Entonces, allí San Pablo no está hablando de él, no está hablando de un apóstol, está hablando que los ancianos de la iglesia son justos. Y no está hablando de justos porque nosotros somos santos, sino por la justicia que Jesucristo pagó por nosotros. Pero ellos dicen, la oración del justo es nomás uno. En toda la luz del mundo nomás hay un justo. Se llama el apóstol. Y ahí San Pablo no está hablando de eso. O la Biblia no está hablando de eso. No recuerdo quién es el que mencionó eso. Es decir, la oración del justo, de esos que van a orar, puede ser un hermano, un pastor, es un justo. Pero acá, como volvemos a lo mismo, mal aplicado el texto, se lo aplican única y exclusivamente al apóstol en turno, en este tiempo sea Nazón. La única oración que Nazón podría hacer o que podría escuchar Dios en caso de que orara, porque no creo que ore, la única oración que Dios podría escuchar de Nazón es la que aplica, como dice usted, cualquier anciano de la iglesia, pero para mí la única oración que Nazón podría escucharle Dios y sería de la que se habla en primera de Timoteo 2, el primero y segundo versículos, donde dice que hagamos oraciones, hacimientos de gracias y unos por todos, o sea, unos por otros que hagamos oración. Esa es la única oración que podría escuchar Nazón y la misma validez que tendría en caso de que la hiciera es la que podría hacer cualquier ser humano. Exactamente. Volvemos a lo mismo, textos torcidos, mal aplicados. Porque ellos lo quieren ver a Nazón Joaquín como si fuera un mediador único después de Jesucristo o en lugar de Jesucristo. Y entonces no sé si se acuerda que los sacerdotes santos, o sea, vamos, para ser mediador no simplemente basta hacer lo que ellos llaman la oración del justo. La oración del justo es una oración que puede hacer cualquiera y la misma validez que tiene la de usted, tiene la mía, tiene la de Apocalipsis, tiene la de todo mundo. Esta es la única oración que podría hacer Nazón, porque para hacer Nazón una oración de mediación que perdonara pecados, tendría que ofrecer algo. Jesucristo ofreció su vida, ofreció su sangre, la cual Nazón tiene por inmunda y por eso horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, como lo escuchamos en el audio, y entonces ahora Nazón por eso está en la cárcel. Los sacerdotes de antes no podían permanecer para siempre, dice Hebreos, dice, los sacerdotes anteriores se sucedían el uno al otro porque siendo mortales no podían, déjame le aclaro, los sacerdotes eran los mediadores en aquel tiempo, en el Antiguo Testamento, los sacerdotes eran los mediadores entre Dios y los hombres y ofrecían sacrificios de chivos y de toros. Dice, se sucedían el uno al otro porque siendo mortales no podían permanecer. Jesús, en cambio, permanece para siempre y no se le quitará el sacerdocio.
Por eso es capaz de salvar de una vez a los que por su medio se acercan a Dios. Él sigue viviendo e intercediendo en favor de ellos. Entonces, así había de ser nuestro sumo sacerdote, santo, sin ningún defecto ni pecado, apartado del mundo, de los pecadores y elevado por encima de los cielos. A diferencia de los sumos sacerdotes, él no tiene necesidad de ofrecer diariamente sacrificios, primero por sus pecados y luego por los del pueblo. Y para el pueblo no lo hizo, sino una vez, ofreciéndose a sí mismo, una vez para siempre. Hebreos 7, del 23 al 27. Entonces, por eso a mí me gusta mucho el texto de Hebreos 3:1 que dice: por tanto, hermanos santos, considerad al apóstol y sumo pontífice de nuestra profesión, Cristo Jesús. Ese texto quiere decir que Jesucristo es el único apóstol en el que debemos creer y el único mediador en el que debemos creer. Así es, hermano. La primera pregunta, ¿creen ustedes en Jesucristo y lo aceptan desde este momento como su único y suficiente Salvador? A eso se refiere Hebreos 3:1. El único apóstol en el que debemos creer y que además es nuestro Salvador, nuestro mediador, es Jesucristo. Así no es. hay otro. Así es. Porque dice también Hechos 4, del 8 al 12. Voy a leerlo desde el 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: jefes del pueblo y ancianos, hoy debemos responder por el bien que hemos hecho a un enfermo. ¿A quién se debe esta sanación? Sépanlo todos ustedes y todo el pueblo de Israel. Este hombre está aquí sano delante de ustedes. Ha sido sanado por el nombre de Jesucristo Nazareno, al que ustedes crucificaron, pero que Dios ha resucitado de entre los muertos. Él es la piedra que ustedes los constructores despreciaron y se ha convertido en piedra angular. No hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres ningún otro nombre por el que debamos ser salvados. Hechos 4, del 8 al 12. No sé si me llamó mucho la atención que la luz del mundo habla de que estamos edificados en el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra Jesucristo, algo así dice el texto, ¿no? Así es. Entonces, aquí Hechos 4, del 8 al 12 habla, dice: es la piedra que ustedes los constructores despreciaron y ahora se ha convertido en la piedra angular. O sea, Jesucristo se fundamenta como cimiento de la iglesia con la resurrección. Eso por ahí, no sé si en Romanos 1, al parecer, dice que Jesucristo es hijo de Dios con potencia por la resurrección. O sea que hasta ahí es donde se fundamenta la fe. Porque había una profecía de Isaías que dice: he aquí que yo pongo en Sión una roca, y después da las características de la roca y dice: el que creyere no se apresure. Quiere decir que nos fundamentamos en la roca por la fe, creyendo en Jesucristo. Y se me viene a la mente ahí el versículo cuando Jesucristo le dice a los apóstoles: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Que Pedro le dijo: tú eres el Hijo del Dios vivo, Cristo, algo así le dijo. Entonces, cuando Jesucristo le dice: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, he estado yo dándole vueltas a ese texto y he llegado a la conclusión de que no se refiere a la persona de Pedro, se refiere a la declaración. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia, o sea, sobre esta fe que has declarado edificaré mi iglesia, porque viene relacionado con la profecía de Isaías, de que Dios pone el fundamento, la roca. Dice: yo pongo en Sión una roca, y da las características de la roca, y dice: el que creyere no se apresure. Y entonces el primer creyente en esa roca fue el apóstol Pedro. Por eso Jesucristo le dijo: sobre esta piedra edificaré mi iglesia, sobre la declaración que dijo Pedro. Si la tiene por ahí, es Mateo 16, 18. A ver, vamos a ver Mateo 16, 18. Ajá.
Ahorita lo vemos, ahorita lo leo. Mateo 16, 18. Vamos a buscarlo. Aquí lo tenemos. Mateo dice, y yo Si quiere, leo también, un poquito para y yo atrás. también, sí dice, entonces dice, ellos, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Yo creo que hasta ahí. Es que hay muchas confusiones allí. Algunos, estuve leyendo las citas de padres de la iglesia. Si alguien quiere, busque citas de padres de la iglesia que dicen que la roca es Pedro y aparecen como unas, vamos a poner 200 citas. Citas de padres de la iglesia que dicen que la roca es Jesucristo, vamos a poner unas 500, o sea, en ese nivel van, o sea, son menos las que dicen que es Pedro y están en medio las que dicen que es Jesucristo. Y luego, si le pone citas de padres de la iglesia que dicen que la roca es la fe declarada por Pedro, se la lleva de calle. Esa es la versión que más han dado los padres de la iglesia, que la roca no es, en ese caso, Pedro, sino que es la declaración, la capital declaración de Pedro. Esa es la roca, la declaración. Y Jesucristo es, o sea, la fe en Jesucristo es esa roca. Entonces podríamos interpretar Efesios 2:20 como edificados sobre la enseñanza de los apóstoles, siendo Jesucristo mismo la piedra angular, o sea, la fe en Jesucristo. Es el tema de la fe, de lo que estamos hablando, de la fe en Jesucristo, no de la fe en un apóstol. Le voy a leer un texto, hermano, para corroborar lo que está diciendo. Primera de Corintios 3:10, dice San Pablo, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, no dice yo soy el fundamento, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y el fundamento es la primera predicación, es como cuando el apóstol, bueno, cuando el diácono Felipe le predica al eunuco, le predica el evangelio por primera vez. Ese es el fundamento, es como engendrarte en el evangelio. En este caso, el que engendró en el evangelio al eunuco fue el diácono Felipe. Podríamos decir que el padre en la fe del eunuco es el diácono Felipe. El diácono le pregunta, el eunuco le pregunta, ya que lo evangelizó, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Él le contesta, si crees, bien puedes. El eunuco contesta, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. No dijo, creo en ti como enviado de Pedro, creo en Pedro como enviado de Cristo. Dijo, creo en Jesucristo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. O sea, la fe en Jesucristo es la roca en la que nos debemos de fundamentar, no en la fe en la elección apostólica. Y mucho menos, y mucho menos, bueno, los hermanos de la luz del mundo son libres de creer en el apóstol, eso sí, lo digo desde ahorita, son libres, pero es antibíblico. Tenemos el deber de informarles que su fe es antibíblica, y antibíblico es también que la iglesia los coercione a que si no creen en ese apóstol se van a ir al infierno. ¿Cómo ve, hermano Sergio?
Así es que allí como le decían palabras anteriores, la predicación está centrada no en Jesucristo, no en Dios. Yo quisiera hacerle una pregunta a Carlos, ahorita que acaba de mencionar que ellos tienen el derecho de creer, pero es antibíblico. Y si es antibíblico, ¿qué más? No es de Dios. Exactamente, es una enseñanza del anticristo. ¿Quién es el anticristo? El que está en contra de Cristo. ¿Y quién es? Nazón Joaquín García en este caso. Y Nazón Joaquín García, ¿a quién representa? Pues yo diría que a nadie más que a Satanás. Exactamente. Esa es exactamente la respuesta. Fíjese que ni siquiera, ¿se acuerda cuando en Mateo se habló de que iban a venir falsos cristos y falsos profetas? En este caso el falso Cristo sería Nazón y los falsos profetas serían los que lo anuncian, pero en este caso Nazón es un falso Cristo chafa, porque Jesucristo dijo que vendrían los falsos cristos y que harían prodigios y milagros y que engañarían aún a los escogidos. O sea, ni siquiera, vamos, es un anticristo, pero un anticristo de juguete, chafa, pirata, porque no ha hecho milagros, o sea, ni siquiera no ha hecho milagros ni siquiera para engañar. No tiene ninguna señal ni de los que iban, de los falsos profetas que iban a venir, porque Mateo 24 dice que iban a hacer grandes prodigios y milagros incluso. Y está hablando de los falsos profetas que van a venir. O sea que estás hablando que él es un falso profeta, es un falso Cristo chafa, porque no ha hecho milagros, y los falsos Cristos, Jesucristo dijo que harían milagros, los originales, pero este es un falso Cristo chafa. Y otra cosa, hermanos, que es que si nos referimos a la enseñanza, ¿qué clase de enseñanza? ¿Qué enseñanza en el tiempo que estuvo Nazón como apóstol? ¿Qué enseñanza dio? ¿Qué tema? ¿Qué punto? Que digamos, qué barbaridad, qué eminencia, qué sabiduría de Dios. ¿Cuál? Samuel, ¿cuál punto explicó? Aarón. Si nos referimos a Eusebio, Joaquín, y oímos sus grabaciones, ¿qué es lo que vimos? Lo único que la iglesia romana, y que la iglesia idólatra, y que la iglesia romana. Yo nunca, en mi tiempo que conocí a Eusebio, oí alguna enseñanza, una revelación, algo hermoso, de Samuel igualmente, de Nazón igualmente. Entonces, ni señales, ni enseñanza, y como dicen ustedes, un apóstol chafa. O sea, un falso profeta de los que profetizó Pablo que iban a venir, pero este camarada no le llegó ni a los talones a los falsos profetas. O sea, es uno de esos de los que compras en la 99 centavos, un falso profeta marca Patito. Lo único pues aunque parezca chiste, así es, hermano. El texto dice, harán señales y milagros y engañarán a muchos. Lo único que tiene es que ha engañado a muchos, pero no ha hecho las señales ni milagros para engañarlos. No, Carlos, ellos estaban engañados desde el tiempo de Eusebio. O sea que lo único que pasó, heredó a una multitud que estaba engañada a través de Eusebio, Samuel, él la hereda, pero no supo ¿sabes cómo yo me he imaginado a Nazón? Que fue un niño de 5 años, lo metieron a una dulcería de la magnitud o de, como, ¿sabes? Allá sí hay Costcos, ¿verdad? Sí. Ok, así de grande, lo metieron a una dulcería como a la Costco, a él solito, y le cerraron la puerta. ¿Tú sabes lo que hace un niño de 5 años dentro de una dulcería de una magnitud tan grande como la Costco? Comerse todos los dulces o no hay que hacer. No. Va a agarrar uno, lo va a destapar, lo va a tirar, va a agarrar otro, lo va a medio morder, otro lo va a lamber. No supo qué hacer con tanto poder que le dejaron.
al grado de que a él lo arrestan, lo meten a la cárcel y ahorita quien está tratando de remendar todos los parches es la cúpula, pero ya entre ellos se están matando ahorita. Así es. Déjenme, les vuelvo a poner aquí para que lo lean, por favor. Así es, ahí está. Se están matando. Oye, se están amenazando de muerte, se están, uno se quiere quedar con, a ver, déjenme encontrar el otro texto y ahorita se los pongo, ¿ok? Sigan hablando, por favor. Pastor Sergio. Sí, diga. Mire, me acuerdo que cuando me dijo usted de la revelación y yo le expliqué que a los apóstoles de Jesucristo, los 12 apóstoles, ellos fueron testigos del Evangelio, fueron testigos de la resurrección de Cristo, y ese fue el motivo por el que escogieron a Matías. Estaba escuchando un pastor de la Luz del Mundo hablar sobre la elección de Matías y se brincó unos versículos. También Carlos Montemayor se brincó otros versículos. Le voy a leer Hechos capítulo 1 del 15 al 26. Un día de aquellos en que se habían reunido unos 120, Pedro se puso de pie en medio de los hermanos y dijo: hermano, tenía que cumplirse lo que anunció el Espíritu Santo por boca de David acerca de Judas, el guía de los que prendieron a Jesús. Era uno de nosotros y formaba parte de nuestro ministerio. Con lo que le dieron por el delito se compró un terreno en el que se tiró de cabeza desde lo alto, se reventó por medio y se desparramaron todas sus entrañas. Esto fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de modo que el campo se llamó en su lengua Aceldama, es decir, campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos que su morada se convierta en un desierto y no haya quien habite en ella y que otro ocupe su cargo. El pastor que escuchaba yo de la Luz del Mundo, después sigue leyendo, y presentaron a dos, a José llamado Barsaba, por sobrenombre Justo, y a Matías. Se brincó, ¿sí se dio cuenta qué versículo se brincó? Y la suerte cayó sobre Matías. No, ahí le va, mire, se brincó esto, porque está escrito en el libro de los Salmos que su morada se convierta en un desierto y que no haya quien habite en ella y otro ocupe su cargo. Lo que se brincan los de la Luz del Mundo cuando dan esta explicación, dicen: conviene por tanto que uno de los que nos han acompañado todo el tiempo que Jesús el Señor estuvo con nosotros, a partir del bautismo de Juan hasta el día que subió al cielo, sea constituido testigo de su resurrección con nosotros. O sea, el requisito para ser candidato a la elección apostólica, para ser el apóstol número 12, era que hubiese estado con los apóstoles todo el tiempo que Jesús estuvo con ellos, a partir del bautismo de Juan hasta el día en que Jesucristo subió al cielo. ¿Por qué? Porque la misión de los apóstoles, ¿para qué ocupaban a los 12? Para ser testigos de la resurrección. Y presentaron a dos, a José llamado Barsaba, por sobrenombre Justo, y a Matías, y lloraron así: tú, Señor, que conoces los corazones de los hombres, muéstranos a cuál de estos has elegido para ocupar en este ministerio del apostolado que abandonó Judas para irse a su lugar. Echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue agregado a los 11 apóstoles. Hechos 1 del 15 al 26. Es por eso que Jesucristo les dijo desde antes. Entonces Pedro tomó la palabra, estamos hablando de Mateo 19 del 27 al 28. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo: ya ves que nosotros hemos dejado todo para seguirte. ¿Qué recibiremos? Jesús contestó: a ustedes que me han seguido yo les digo, cuando todo comience nuevamente y el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes también se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Mateo 19 del 21 al 28. Después Apocalipsis 21:14 dice: la muralla de la ciudad se asienta sobre 12 piedras que llevan los 12 nombres de los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Apocalipsis 21:14. Quiere decir que son solamente 12 apóstoles en este caso para las tribus de Israel. Es por eso que cuando en Gálatas 2 del 7 al 9
el apóstol Pablo sube a Jerusalén y se encuentra con los que parecían ser las columnas de la iglesia, dice, por el contrario, reconocieron que a mí me había sido encomendada la evangelización de los pueblos gentiles, lo mismo que a Pedro le había sido encargada la evangelización de los judíos. Pues de la misma manera que Dios hizo de Pedro el apóstol de los judíos, hizo también de mí el apóstol de los paganos o de los gentiles. Santiago, Cefas y Juan reconocieron la gracia que Dios me ha concedido. Estos hombres que son considerados pilares de la iglesia, nos estrecharon la mano a mí y a Bernabé en señal de comunión. Nosotros nos dirigiríamos a los gentiles y ellos a los judíos. Gálatas 2, del 7 al 9. Entonces, el apóstol Pablo y el apóstol Bernabé son apóstoles a los gentiles, y los demás apóstoles, los otros 12, son los 12 apóstoles de los que hablan las profecías, los apóstoles de los judíos. Entonces, aunque Bernabé fue apóstol compañero de Pablo, pues nada más fue apóstol y ya, pero Pablo, además de ser apóstol, fue maestro, doctor de los gentiles, por eso digo verdad y no miento. El apóstol Pablo fue elegido junto con Bernabé, porque el apóstol Pablo, bueno, más bien fue enviado junto con Bernabé. El apóstol Pablo fue elegido en Hechos 9, pero en realidad, no fue apóstol hasta Hechos 13. No sé si, dice cuando, no sé, por aquí tengo el texto de Hechos 13, cuando enviaron a Pablo y a Bernabé, dice, había entonces en la iglesia de Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manahem, el que se había creado junto con Herodes el tetrarca. Entonces, ahí se habla de que Saulo y Bernabé estaban en ese grupo, pero no los menciona todavía la escritura como apóstoles, sino que dice, después sigue diciendo, un día mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo les dijo, sepárenme a Bernabé y a Saulo y envíenlos a realizar la misión para la que los he llamado. Ayunaron e hicieron oraciones, les impusieron las manos y los enviaron. Enviados por el Espíritu Santo, Bernabé y Saulo bajaron al puerto de Seleucia y de allí navegaron hasta Chipre. Hechos 13 del 2 al 14. Entonces, hasta ese entonces el apóstol Pablo es considerado apóstol junto con Bernabé, porque antes nada más había sido elegido. ¿Cómo ve, hermano Sergio? Fíjate que, hermano, déjame hacer un comentario, que la gente les está entendiendo a ustedes, aunque están hablando de pasajes del Apocalipsis, pero yo estoy viendo los comentarios de la gente y la gente les está entendiendo a ustedes perfectamente. Adelante, por favor. No, pues así es, hermano. Lo que usted está comentando, hermano Carlos, es que de cualquier forma ellos quieren hacer aparecer a estos personajes como enviados de Dios. Pero, como dice el texto de Apocalipsis 2, que se han probado a esos que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los hemos hallado mentirosos. Esa es la conclusión, de que al momento de examinarlos por sus frutos, por su trabajo, por su conducta, pues les queda muy grande el saco de un apóstol. El ser un apóstol es una cosa muy especial, muy sagrada, y desgraciadamente, hermano, no sé si usted se fije que ahorita estamos en una epidemia de apostolitis, así podría llamarle, epidemia de apostolitis. Ahorita todos son apóstoles. Yo soy apóstol, yo también soy apóstol. No ven la magnitud, la grandeza de ser un verdadero apóstol. Entonces, pues como dice el texto, Apocalipsis, los hemos hallado mentirosos. Correcto. Y ya cuando se enfocan ellos, cuando te ponen un becerro de oro, en algún momento Joel
Silva le llamó a Nazón la gallina de los huevos de oro, porque lógicamente son los que tienen que usar el apóstol para extraerle dinero a la iglesia. Entonces, cuando eso sucede, déjame ponerte aquí las conversaciones que yo tengo con gente muy, muy, muy importante. Entonces, como ellos se están dando cuenta que las iglesias se están quedando vacías, como esa, entonces lo que empiezan a hacer ellos es ya intentar de alguna forma a ver cómo se van a repartir el botín. Esa iglesia que ustedes están viendo es la iglesia de Phoenix. Fíjate la magnitud de la iglesia tan grande y puedes contar la gente que está sentada. Entonces, cuando ellos se están dando cuenta que prácticamente está por acabarse, yo no sé cuánto tiempo le dure a la luz del mundo, porque siguen en sus enseñanzas torcidas de maldición. Entonces, lo que hacen ellos es proyectos apostólicos, jornadas de salud en zonas marginales, regalan despensas, cortes de pelos, consulta médica. Están desesperados, pero totalmente desesperados. Lo que estoy leyendo ahorita en la pantalla, eso es exactamente lo que hacía el PRI en algún tiempo atrás. El PRI antes, cuando quería votos, regalaba las famosas despensas. Entonces, como toda la juventud ya se salió, toda la juventud ya no quiere saber nada absolutamente de la luz del mundo, se queda gente de la tercera edad porque ya no tienen dónde ir, y ellos, entre ellos, ya empiezan a tomar el tema de la traición, la calumnia. Acuérdense que yo en un en vivo a ustedes, yo les puse las cartas que a mí me manda alguien del tema que va a salir un domingo, un día antes del domingo. A mí me mandan todos los temas que van a hablar al otro día. Entonces, yo se los puse a ustedes en algún momento, y cuando yo puse el tema era no me acuerdo, la calumnia. Pero cuando se dan cuenta que yo saco las cartas que van a hablar de la calumnia al otro día hablan de la traición. O sea que alguien, por mandarme a mí esa documentación, le llaman traicionero. Simplemente esa persona está haciendo lo correcto. Esa persona está haciendo dentro de él, su conciencia le está diciendo que haga lo correcto. Estamos evidenciando a una institución criminal, una religión de maldición, que es la luz del mundo, la estamos evidenciando. Y cuando eso sucede y ellos empiezan a pagar el precio de lo que usted dijo al principio, hermano Sergio, qué horrendo es caer en las manos de un Dios viviente. No quiero implicar absolutamente nada, pero después de los arrestos, Dios empieza a cobrar facturas, y yo quisiera mandarle mis sinceros pésames, porque estamos hablando de vidas humanas, a las familiares de estos muchachos, pero cuando Dios empieza a cobrarte la factura, entonces es esa, y uno nada más, ese es el espectador. Dios sabe lo que Él hace, cómo se encarga las cosas, cómo Él hace las cosas, y uno no tiene ninguna opinión ni en lo absoluto. Yo creo que perder un familiar es, lógicamente, que siempre es muy difícil. Mis más sentidos pésames a los padres de los muchachos que acabo de poner en pantalla. Mi sentido pésame a Eunice Ramírez por haber perdido a su padre. Me lo acaba de mencionar usted ayer, Sergio, brother Sergio. Yo he andado ocupadísimo en otras cosas, yo no sabía, pero eso es. Entonces llega el momento que están desesperados y ya quieren repartirse
los países para sacarle dinero a la gente hasta donde puedan, porque esto no se va a sostener. No se puede sostener cuando las iglesias se empiezan a vaciar y cuando las iglesias nosotros le empezamos a enseñar a las personas que ya están cerrando, porque ya se los hemos enseñado a ustedes en otros en vivos, y estamos hablando de que Dios está dejando a esta iglesia sin gente en lo absoluto. De que se va a quedar algún porcentaje, posiblemente. No tengo ninguna duda de que va a quedar cierto grupo de personas, pero de que se sostenga, ya cuando Dios te empieza a pasar factura, no se sostiene. Para cerrar, ¿pueden adherir algo a alguno de los dos o los dos, por favor? Sí, mira, Apocalipsis, me gustaría yo hacer un cierre de esta manera. Quiero leer el texto y después me gustaría que en cuanto yo termine de leer el texto pusieras el audio donde Benjamín y hablan, ese que dura 3 minutos, donde se habla de que la sangre de Cristo no es suficiente para salvarnos, sino que hace falta la lección apostólica. Entonces leo el texto que maldice esa doctrina y después pones el video y yo mientras está el video me salgo. ¿Te parece? Con todo gusto, con todo gusto. Okay. Adelante. Es Hebreos 10 del 28 al 30. No hay misericordia para el que desprecia la ley de Moisés. Es condenado a muerte por el testimonio de 2 o 3 personas. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, con la cual fue santificado, y además ha insultado al Espíritu don de Dios? Conocemos al que dijo: a mí me corresponde la venganza, daré a cada cual su merecido, y también el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hebreos 10, del 28 al 30. Con esto me despido, Apocalipsis. No te salgas, ¿ok? Deja poner el video. Ok. La sangre de Cristo nos ha redimido de todo pecado, pero esto no pudo efectuarse sin que en este mundo existiera un ungido de Dios. Sí, nuestro padre en la fe. Sí, el apóstol de Jesucristo. Sí, nuestro hermano Nazón Joaquín García, amigo de Dios y embajador del reino de los cielos. La sangre de Cristo nos ha redimido de todo pecado, pero esto no pudo efectuarse sin que en este mundo existiera un ungido de Dios. Sí, nuestro padre en la fe. Sí, el apóstol de Jesucristo. Sí, nuestro hermano Nazón Joaquín García, amigo de Dios y embajador del reino de los cielos. Ir al presente, a lo más sublime para mí en lo de mi comprensión. Este pueblo es propiedad de un siervo de Dios. ¿Tenemos un dueño aquí en la tierra o no lo tenemos, hermano? Pero todos los que así crean, digámoslo, nuestro dueño es el apóstol de Jesucristo, Samuel Joaquín Flores. Porque con su autoridad nos ha comprado, hermano. La sangre de Cristo sola no te puede comprar. Yo no sé si estáis de acuerdo con su hermano o no. La sangre de Cristo sola no me puede comprar. Va unida la sangre de Cristo y la autoridad del apóstol del Señor. Hermanos que están en la calle, mi voz llegue hasta vosotros, no solamente, hermanos, como un sonido, sino como una bendición, como un abrazo espiritual, como un ósculo de amor. Aunque estéis allá afuera, hasta allá lleguen mis brazos espiritualmente y mis labios se extiendan para un ósculo de amor, para desearos bendición. Hermanos que en el mundo estáis esparcidos y pertenecéis a la iglesia que Dios ha redimido a través del apostolado, que el Señor os bendiga. Y pertenecéis a la iglesia que Dios ha redimido a través del apostolado.
La sangre de Cristo no sirve de nada sin el panzón. La sangre de Cristo nos ha redimido de todo pecado, pero esto no pudo efectuarse sin que en este mundo existiera un ungido de Dios. Sí, nuestro padre en la fe. Sí, el apóstol de Jesucristo. Sí, nuestro hermano Nazón Joaquín García, amigo de Dios y embajador del reino de los cielos. ¿Estás seguro de esto? Quisiera adherir un par de minutos de una persona a la cual yo admiro mucho. No lo conozco personalmente, pero quisiera que escucharan lo siguiente. Aquellos que tengan una Biblia a la mano, si no, pues yo se los voy a ir leyendo conforme vayamos con la plática. Sabroso es al hombre el pan de mentira, pero después su boca será llena de cascajo. ¿Por qué les leo este texto antes de iniciar? Porque vamos a hablar de aquellas señales de los falsos apóstoles en este tiempo. Porque sí los hay y seguramente ya te ha tocado a ti conocer o saber de algunos de ellos, pero tienen sus señales y estas son las que vamos a tratar de mencionar y describir. Pero si tú tienes alguna otra, pues ahí está la línea telefónica, ahí en cabina está nuestro amigo y hermano Rogel. Les recuerdo el teléfono 3770-2025. Primero, pues, ¿qué es un apóstol? ¿No? Antes de hablar de la parte contraria, es bueno entender el concepto de apóstol. Bueno, la palabra apóstol, conforme a la Biblia, es enviado, mensajero o delegado. Es alguien a quien por otro superior se le encarga una representación. Sobre todo podemos hablar del caso de nuestro Señor Jesucristo, y quiero tomarlo en breve, lo que dice allí en el libro de los Hebreos, capítulo 3, el verso 1. Se los voy a leer para la gloria de Cristo. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Muy bien. Entonces, hablar de apóstol de Dios, porque no podemos tomar el término apóstoles de Dios, porque solamente hubo un enviado de Dios en su tiempo y fue nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí tenemos la primera parte de nuestra plática. ¿Cuántos apóstoles de Dios hay en el mundo? La respuesta es solamente uno, y este es el Señor Jesucristo. Es decir, el Señor Jesucristo fue el mensajero, el enviado, el delegado de Dios, el encargado de representar a Dios a donde Él fue enviado. E incluso, fíjate, bien importante, Él cuando llegó aquí a la tierra, cuando empezó a predicar, Él hablaba de un reino y Él decía, mi reino no es de esta tierra y no lo van a poder conocer con estos ojos. Y empezaba a hablar de su misión, y las personas que le creían a través de la fe, pues ahora están gozando de esta alianza. Entonces, antes de este muchacho tiene una sabiduría, lógicamente ya sabemos de dónde viene. Dense cuenta de una cosa, el hermano Sergio Mesa era de la luz del mundo. Carlos Arciénega nunca ha sido de la luz del mundo. Este muchacho era miembro de la luz del mundo, pero todos concuerdan en un solo pensar. ¿Sabes de dónde viene eso? Viene de arriba. No hay otra explicación. Antes de que el hermano Sergio cierre, quisiera que vieran el contraste de una persona que tiene el Espíritu de Dios, como Sergio Mesa, como Carlos Arciénega, como este muchacho, a una persona que tiene un espíritu de maldición, un espíritu del anticristo, como el que vamos a escuchar ahorita. Y la gloria del Señor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, amén, dice la palabra del Señor, sea Cristo, que envió a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. Pero su Hijo se fue, hermanos, ascendió a la diestra del Padre.
Ahora el amor de Dios se ha manifestado en el apóstol del Señor. Nosotros podemos decir, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado un apóstol de Jesucristo. Porque Él es, hermanos, el intercesor. Él es el que nos une con Cristo. Qué hermoso es entender esto, hermanos. ¿Lo entendemos otra vez, hermano? Porque hay una obra en nuestro corazón. Esa obra, hermanos, hay que cuidarla. El día que dudemos de la elección, entonces sí se acaba todo. Porque ahí depende, hermanos, la salvación. Hermano Sergio Mesa, por favor. Sí, Apocalipsis, quería solamente recalcar, hace unos momentos hablábamos y lo estamos comprobando ahí en el video, si nos fijamos bien, cuando el hermano, ese pastor, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no dice crea, todo aquel que en Él cree, ellos dicen crea, es diferente. El texto dice, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Se oye un gloria a Dios así mediano, mediocre, pero cuando dice que deben de decir que Dios amó al mundo porque nos envió un apóstol, vean ustedes la diferencia, empiezan todos, gloria a Dios, gloria al Señor. Entonces, ¿quién es más importante? ¿Cristo o el apóstol? Solamente quería señalar eso. Por último, quería señalar, hermanos, lo que dice cuando está hablando allí Benjamín Joaquín, hermano de Nazón, o otra persona que está hablando ahí más bien, que está diciendo que tenemos un dueño. Dueño se llama aquel que compró. Un apóstol no compra a nadie. Un apóstol es un enviado del dueño. Y dicen en 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio. Entonces, ¿quién nos compró a nosotros? A nosotros no nos compró el apóstol. Acuérdense las palabras que dijo Juan el Bautista. Cuando le dijeron, oye, Señor, fíjate que aquel que tú bautizaste lleva más gente que tú. Él, reconociendo su lugar, dijo, yo no soy el esposo, soy el amigo del esposo. Entonces, él tomó su lugar. Y ahí están diciendo que somos propiedad del apóstol. No, nosotros no somos propiedad del apóstol. Somos propiedad de Jesucristo porque Él nos compró. Y el precio que pagó es con su vida, con su sangre. Llámese Nazón o Pedro, Juan, nadie ha muerto por nosotros. El único que murió fue Jesucristo para comprarnos. Con eso quiero cerrar mi plática de esta mañana. Te agradezco, Apocalipsis, la invitación. Un abrazo muy fuerte al hermano Carlos, que no había tenido dicha de platicar con él. Muy, muy interesantes sus comentarios, hermano Carlos. Le agradezco los videos que me ha enviado. Estoy al pendiente de ellos y desde acá, desde Los Ángeles, les mando un fuerte abrazo a todos. Y deseo para todos es que Dios los bendiga y que cada día les siga aumentando su sabiduría. Gracias a ti, Apocalipsis. Que Dios también te bendiga. Igualmente, déjenme poner unos minutos más de este muchacho porque tiene un espíritu de sabiduría increíble. Recapitulamos esta introducción. Un apóstol es un enviado. Y de Dios solamente se ha conocido, según la Sagrada Escritura, un solo apóstol, el apóstol de nuestra profesión, al cual bien dice el apóstol Pablo que consideremos. Muy bien. Posterior a esto, habla la Sagrada Escritura que él también mandó apóstoles, representantes, mensajeros, enviados, porque si bien es cierto, y como tú bien lo sabes, la Biblia nos menciona que no siempre estuvo el Señor Jesucristo en su condición de ser humano sobre la tierra, y que cuando él partió, él se encargó de este ministerio, dejarlo en manos de alguien. Y desde que él inicia, se levanta, dice la Biblia que va al mar y se encuentra con unos hombres que estaban pescando y los recluta, por decirlo de este modo. De repente va con un cobrador de impuestos y también lo recluta, y él elige
a los que Él quiere, y el apóstol Pablo también recibió un llamado personal de Jesucristo, pero este ya no es en carne, sino a través del Espíritu, y es cuando lo narra ahí en Hechos 26, también en otro capítulo anterior, recuerdo el 7 o el 9, tú lo has de saber bien. ¿Por qué te digo esto? Porque ya sabiendo qué es un apóstol, qué se requiere para ser apóstol, ojo, de Jesucristo, y pongamos mucha atención, apóstoles de Dios solamente uno, y apóstoles de Jesucristo, ¿cuántos? ¿Hasta cuándo? Bueno, pues el Señor Jesucristo decidió que aunque Él no estuviera en vida, levantar a un apóstol más para que predicara el ministerio a los gentiles. Y señales de apóstol tienen, y esto lo vamos a ver más adelante, pero antes de proseguir, quiero recordar, sabroso es al hombre el pan de mentira. Es muy sabroso el pan de mentira, según el proverbista y el texto que acabamos de leer. La mentira es fácil de recibir, la mentira es fácil de aceptar, e incluso es hasta cómodo, se adapta a nuestras necesidades. Cuando alguien no quiere saber la verdad, está en un lugar muy confortable, al contrario de la verdad, porque esa a veces sí duele, a veces sí hiere. Sin embargo, decía el Señor Jesucristo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, ¿qué necesitamos para ser libres? Pues llegar al conocimiento de la verdad. Ahí en el libro de los Hechos, capítulo 20, verso 29, habla el apóstol Pablo unas palabras que yo quisiera que tuviéramos en mente siempre que nos acordemos de nuestro Dios, del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y sobre todo de que si estamos en esta tierra, si a nuestra alma se le dio este cuerpo, es con un propósito. Es con el propósito de la salvación. Es con el propósito de que aunque esta carne se desvaneciere o se deshiciere, tenemos una morada eterna en los cielos, no hecha de manos de hombres. Mismas palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo. Pero ahí en Hechos 20:29 hay una alerta a la cual nosotros tenemos que obedecer. Te lo voy a leer para la gloria del Señor. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Aquí nos encontramos con una advertencia del apóstol Pablo. Él ya sabía que su vida no iba a ser muy larga sobre la tierra, porque si hay algo que distingue a los apóstoles de Jesucristo, a los representantes de Jesucristo, es que como Cristo se ganan muchos enemigos. El mismo apóstol Pablo decía, me he hecho vuestro enemigo por decirles la verdad. ¿Pero por qué se ganan enemigos? Por hablar la verdad. Y el peligro que veía el apóstol Pablo era esto: yo sé que cuando yo me vaya, ya sea que me den muerte, ya sea que muera en una cárcel o en algún naufragio o en el camino o hasta en manos de los propios hermanos, él decía, está este peligro, van a entrar en medio de ustedes lobos rapaces. Comprendamos la palabra lobos rapaces. Cuando uno ve a estos animales en cautiverio, en el zoológico, y ya hablan de que estos lobos son inteligentes o son astutos, tienen una forma de cacería muy particular. ¿Cómo son los lobos? Pues es bien sabido que estos van acorralando a la presa y van emboscando por un lado y por otro hasta que la presa ya no tiene a dónde irse y lo único que pasa es correr, intentar escaparse, pero al final acaba rindiéndose. Pues así son estos falsos apóstoles, estos falsos maestros, estos falsos predicadores que van para cerrar, vamos a poner nuevamente el audio para que puedan ver ustedes el contraste de hermanos que están presentes ahorita en el panel, que tienen un espíritu de verdad,
como el muchacho que está hablando y los dos invitados que tengo en el panel, y después escuchar un espíritu de maldición como el siguiente. La gloria del Señor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, Amén, dice la así palabra es, del Señor, sea Cristo. que envió a su Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, Así sino es. que tenga vida eterna. Amén. Pero su Hijo se fue, hermanos, ascendió a la diestra del Padre. Ahora el amor de Dios se ha manifestado en el apóstol del Señor. Nosotros podemos decir, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado un apóstol de Jesucristo. Porque Él es, hermanos, el intercesor. Él es el que nos une con Cristo. Así es. Qué hermoso es entender esto, hermanos. Lo entendemos otra vez, hermano, porque hay una obra en nuestro corazón. Esa obra, hermanos, hay que cuidarla. El día que dudemos de la elección, entonces sí se acaba todo. Porque ahí depende, hermanos, la salvación. Predicadores que van a estar incluso dentro de tu congregación. Aquí la cuestión es cómo identificarlos, ¿no? Porque regularmente nosotros podemos confundirnos o podemos ser engañados. ¿Por qué? Pues porque hay milagros. ¿Por qué? Porque hay palabra. ¿Por qué? Porque me hizo llorar. Y todas estas señales pareciera que dijeran, uno dice, pues es que dicen que aquel pastor o aquel apóstol puso sus manos sobre mi hijo y se curó. Y es que él tiene poder, y si no es de Dios, entonces no entiendo. Quiero que continuemos con la lectura de que estos hombres, estos embaucadores, también tienen poder, también tienen dones. Es más, también hablan la palabra de Dios. Vamos a leerlo rapidito, ¿qué te parece? Ahí en la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, fíjate nada más el poder que tienen estos hombres, que pareciera que son hombres nobles, pero acuérdate, son lobos rapaces. ¿Y de qué se disfrazan estos lobos rapaces? Dice la misma palabra del Señor, se disfrazan de ovejas. Vamos a leerlo rapidito para que nos alcance el tiempo. Allí en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, voy a leer primero el 3 y el 4. Te lo voy a leer para la gloria del Señor. Nadie os engañe en ninguna manera. Y aquí está la característica de la que te hablo, el engaño, el arte del engaño. Porque no vendrá, estamos hablando de la venida de nuestro Señor Jesucristo, de aquella promesa que Él hizo que iba a regresar por su pueblo, por los fieles, por los que se habían guardado del pecado, por aquellos que creyeran en su nombre y que bautizándose recibieran el perdón de sus pecados. No vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Y qué es la apostasía? Es negar la fe e incluso blasfemar del Señor Jesucristo. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Está hablando del hombre de pecado, del hijo de perdición, representándolo en un hombre, pero realmente este espíritu no solamente llega a un hombre, llega a aquel que cegado por la maldad, que cegado por los deseos carnales que ahorita vamos a hablar, hablan y se creen representantes no solamente de Cristo, sino a veces se llegan a decir que ellos son los que representan al mismo Dios, cuando el único representante de Dios sobre la tierra fue nuestro Señor Jesucristo, y en el cielo sigue siendo nuestro Señor Jesucristo. El verso número 9 y hasta el 12, vamos a seguir con esta lectura para comprender las señales de estos hombres farsantes y embaucadores. Hablando del inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía, fíjate, aquí pareciera que hay una disonancia. Dios les envía un poder engañoso
ver, ¿quién les da este poder a estos hombres? ¿Se los da Satanás? ¿Se los da el diablo? No. Bueno, la Sagrada Escritura así lo dice. Te repito el texto, 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 9 hasta el 12. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Carlos, por favor, yo no me canso de escuchar este muchacho. Adhiere algo, por favor, sí, ya para despedirnos. Pues ya nada más, ahora sí que despedirme, ya hicimos un buen ratito. Cuando habla del hombre de pecado, el hijo de perdición, que se opone contra lo que se llama Dios, más o menos algo así dice el texto, y se hace llamar el mismo Dios. Por ahí nada más como que no le faltó un poco de contexto al muchacho, pero por ahí dice eso la lectura. No tengo ahorita el texto a la mano, pero pues es todo lo que tenía ahorita que decir. El pastor Sergio ya se fue. Pues que tengan un buen domingo todos. Igualmente, Dios los bendiga. Gracias por regresar a este canal. Nos seguimos viendo cada domingo a las 8 de la mañana. Gracias por su presencia. Dios los bendiga a todos. Hija del Altísimo, gracias por estar aquí. La verdad os hará libre. Ricardo Miller, Panda, María Cabrera, José Arreola, Facunda Coyuchi, El Matador, Viris García, hija del Altísimo, y Asael Zamora, mil gracias por estar aquí presente. Bebe Leche, Marciano Leal, Francisco Mejía, a todos. Dios los bendiga y que pasen un bonito domingo.